Es una entrevista muy bonita y estoy seguro que muchos allá en casa tienen presentes las violetas. A lo mejor las tienen en su jardín o en la mesita ahí de la sala, o las recuerdan de haberlas visto en la casa de la abuelita o en la casa de alguna tía. Vamos a hablar de esa flor tan bonita que es a la vez tan delicada, ¿verdad? Porque piensa uno que a lo mejor tanta belleza hay que tratarla muy especialmente, y entonces vamos a hablar de los cuidados y de cómo tener violetas en casa. Está con nosotros Eduardo de Hobby Arte Planta, Eduardo Umaña, y nos trajo esta muestra maravillosa de violetas en todos los tamaños, en todos los colores, ¿verdad? Aquí hay para todos los gustos, ¿verdad? Hay variedad. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es si esa impresión de que son muy delicadas es cierto. Vieras que puede ser que eso se ha generalizado. Sin embargo, por eso estamos aquí, para contarle a la gente cuáles son los secretos para mantenerla, porque realmente es una planta perenne. Quiere decir que si uno la cuida bien, le da sus cuidados, abastece sus necesidades, la podemos mantener por muchos años. ¿Qué características son las más importantes que a usted le gustaría destacar de las violetas? Bueno, la violeta es una planta bastante noble, es de un porte bajo. Estamos hablando que no es una planta que se hace demasiado grande, crece más como de una forma horizontal, ¿verdad? No es tan vertical, y en sus hojas son normalmente como baladitas, redondeadas. Y tienen una particularidad que al tacto es como tocar terciopelo, ¿verdad? Es cierto. Tienen como unos pelitos. Tienen como unos pelitos. Entonces, digamos, generalmente así es como vamos a encontrar la planta. Lo otro es el tema de los colores de la floración, que hoy en día realmente hay cualquier cantidad porque se han ido polinizando, y entonces ha habido variantes en cuanto a los colores. Vemos que tenemos con vino, con los bordes blancos, con los bordes verdes, morado con blanco. En realidad hay cualquier cantidad de colores que los vuelve prácticamente coleccionables, ¿verdad? Porque uno va queriendo el otro color y el otro color, ¿verdad? Para ir teniendo de todas. Eduardo, ¿de qué cantidad de luz necesitan? Ese es parte de los secretos, y ahí es donde todo el mundo tiene que anotar en la casa. Ojo. Porque ahí es donde empezamos normalmente mal. La violeta es una planta que le encanta la luz, o sea, ella necesita mucha luz, pero nunca el sol directo, y jamás en sombra, ¿verdad? Entonces el lugar ideal para esa violeta es la ventana, cerca de una ventana, una terracita donde usted vea que entra la mayor cantidad de luz, pero que no le llegue el sol directo. Ese es el secreto. ¿El sol directo primero. las quema? El sol directo la podría quemar y no le gusta. ¿Y cuántas horas de luz necesita al día? ¿Todas las posibles? Todas las posibles. Entre más luz le demos, mayor floración nos va a dar y mejor va a estar la planta. Esa es la otra cosa que quería preguntarle. ¿La floración es permanente o hay etapas, hay momentos en el año? Podemos mantenerla en floración todo el año, Randa. ¿Cuidándola bien? Cuidándola bien, le aportamos buen nutriente, le aportamos bien su hidratación, que ahorita vamos a hablar de eso, y le damos buena luz y usted la puede mantener en flor todo el año. Qué maravilla. ¿Cómo se hidratan? Eso es otro tema muy importante. La violeta le gusta la agüita. Entonces, parte del secreto que yo les quiero dar hoy es también ponerles un platito abajo. Cuando usted le pone un platito abajo, le pone unos 2 deditos de agua, entonces le puede poner un platito de esos exactamente. Le pone unos 2 deditos de agua al platito, lo que le quepa abajo, y entonces ella va a absorber por la raíz y eso la va a mantener hidratada. Es muy importante no llenar el plato demasiado, ¿verdad? Porque si llenamos el plato, más bien podemos encontrar encharcamiento, y el encharcamiento no le va bien a ninguna planta, menos que sea acuática, ¿verdad? Entonces repitamos, yo lleno o le pongo agua, ¿qué cantidad? A llenar el platito. Si el plato es muy hondo, estamos hablando de 2 dedos de agua. Ahora bien, tenemos 2 diferentes tamaños. Tenemos la violeta miniatura, que es esta que está por aquí, que obviamente esta es muchísimo más pequeña que esta, que es la más tradicional que normalmente conocemos. Aquí podemos ver la diferencia de los potes, ¿verdad? No es ni siquiera la mitad una en relación a la otra. Entonces, si tenemos una planta más pequeña, menor cantidad de agua. Si tenemos una planta que es un poco más grande, pues entonces ahí a mayor cantidad de agua. Lo otro es que de alguna forma la planta nos habla. ¿Por qué? Porque si le vemos las hojitas agachadas y está como tristona, quiere decir que nos hace falta hidratación. En los lugares que son muy calientes, muy secos, entonces vamos a requerir un poco más de hidratación que en lugares que son más húmedos, ¿verdad? ¿Qué características o qué señales da la plantita si por el contrario lo que tiene es exceso de agua? Si tiene exceso de agua, lo vamos a notar inmediatamente en el sustrato. O sea, el sustrato se va a ver como fangoso, inclusive llegan mosquitos, entonces es ahí donde tenemos una sobrehidratación. Ok, ahora que hablas del sustrato, Eduardo, ¿cuál es el mejor sustrato para las violetas? Tiene que ser muy poroso.
muy poroso para que ella pueda crear un buen sistema radicular, que establezca bien sus raíces, y eso se lo vamos a dar por medio de que el sustrato sea muy poroso. De hecho, aquí les traje un ejemplo de sustrato, que tiene una composición de tierra, le podemos agregar granza de arroz, inclusive se puede hacer con un poquito de carbón y fibra de coco. O sea, vea, todos estos componentes lo que van a hacer es que sea muy poroso, el agua siempre filtre bien y las raíces se puedan expandir de una forma adecuada. Entonces, repitamos los ingredientes para la gente. Tenemos una parte de tierra, una parte de granza de arroz, una parte de fibra de coco y también le podemos agregar un poquito de carbón. Igual, por lo general, se venden ya los sustratos ya compuestos, ¿verdad? Como para que no tenga que ir a buscar uno por cada lado. Ahora, Eduardo, la tierra normal, digamos, sin ningún otro aditivo, ¿no le funciona tan bien? No le funciona muy bien porque esa tierra se empieza a pelotar. Entonces ya luego no drena bien y las raíces no se pueden extender como debería. Entonces, cuando tomamos como solo tierrita del jardín, normalmente no vamos a tener tanto éxito como si utilizamos una tierra bien porosa como la que les acabo de mostrar. Otra pregunta que me parece importante es, ¿qué tipo de maceta? La maceta. Es la correcta. Vieras que en realidad ella se adapta muy bien, pero la maceta correcta siempre va a ser la que tenga hueco. O sea, hay que acordarse de es eso. muy importante que tenga drenaje porque si no, entonces empezamos a encharcar. Yo siempre vacilo y digo que cuando tenemos una maceta sin hueco, eso no es una maceta, es un florero. Entonces ahí podemos meter florcitas de corta que les va a ir muy bien, nos va a durar un par de semanas, pero para una planta siempre necesitamos el drenaje. Y en este caso, que a veces dicen, ay, es que se me mancha y es que no quiero que me quede húmedo el mueble o qué sé yo, el tema de lo que hablamos al principio del plato le va a proteger el mueble y aparte es funcional para la planta. Okay. Entonces también vale existen este tipo ¿verdad? De maceteros tan bonitos donde además puedes meter más de una. Esto es muy interesante con una maceta así y esta que es tan decorativa, ¿verdad? Que también tan vistosa y colorida, sí. Le aporta más a la planta, es que jugamos con esto. Yo puedo sacarla, la riego y luego la vuelvo a poner. Inclusive con una maceta así podemos hablar de que si ahorita quiere tener violetas y ya ahorita les pasó la floración y está esperando la siguiente, entonces luego pone una orquídea o lo puede hacer de diferentes formas y siempre está aprovechando la maceta sin necesidad de sembrar directamente. Bueno, si a ustedes les encantan las violetas, como estoy seguro ocurre en muchas de las casas, Eduardo nos va a enseñar ahora cómo se reproducen, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. Y a mí me parece muy terapéutico. En la casa uno se interesa mucho de cuando uno ve que una planta va prosperando y cuando va echando sus raicitas. Algo muy particular, en la casa ahorita nos creció un arbolito de papaya. Ajá. Y entonces, a pesar de que yo vivo en plantas y todo, yo salgo a ver ese arbolito con toda la motivación de ver esas papayitas y demás. Entonces, qué interesante para la gente que tiene violetas reproducirlas porque es muy sencillo. De hecho, aquí les traje algunas formas y básicamente lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a empezar porque ellas se reproducen por medio de la hojita. Entonces, muy importante, podemos hacer un corte de la hojita, podemos utilizar una cúter o una tijerita bien afilada, la limpiamos con alcohol, porque así entonces la vamos a desinfectar y vamos a evitar que ahí le aparezca algún hongo o que el corte no quede bien limpio, ¿verdad? Por eso utilizamos la cúter. Cualquiera de las hojitas nos puede servir. Lo que hacemos es que dejamos por lo menos como una pulgada de donde nace la hoja a donde hacemos el corte. Entonces, por aquí le voy a robar a esta muñeca esta hojita para que todo el mundo se lleve la referencia de cómo puede cortarlo. Que es en realidad bastante sencillo. Aquí ya tenemos la hojita y básicamente esto es lo que hablamos de que esta hoja va a ser una mamá. Esta es lo que llamamos una planta madre. Subíla ahí, Eduardo, un poquito para que la gente pueda ver bien el tallo. Vean que tiene un pedacito de tallo, ¿verdad? Tiene un pedacito de tallo y ¿qué vamos a hacer? Sumamente sencillo. La vamos a colocar en un poquito de agua. Entonces ella, como por los pelitos, va a flotar. La vamos a dejar ahí y al término de 2 semanas ya vamos a tener unas raíces expuestas y vamos a encontrar algo como esto que me parece de verdad una de las maravillas de la naturaleza. ¿Al cabo de cuánto, Eduardo? 2 semanas ya tenemos raíces y luego empieza a crear sus hojitas. Ven qué interesante, como esta ya tiene las raíces e inclusive ya creó la plantita. Ajá. Y aquí vemos el ejemplo de la hoja madre que fue de aquí, de donde se sacó este hijito. Qué curioso, y ya eso ya yo lo podría pasar a una maceta con el sustrato. Ya lo puede pasar perfectamente a la maceta con el sustrato. Una vez que ya tiene raíces, lo pasamos acá y esperamos floraciones, ya la planta se puede nutrir, ya le podemos poner abonito y realmente es muy sencillo. A veces inclusive la gente dice, es que yo no tengo suerte con las violetas, a mí no se me dan.
pero igual quieren intentarlo. Yo le digo, bueno, llévela a la casa y de una vez sáquele un par de hojas. Si se le pierde la mata madre, estoy seguro que la va a poder reproducir, porque es bastante sencillo. Eduardo, ¿qué tipo de abono se le puede poner y cada cuánto? Ajá, el abono es importante para mantenerla en floración. Esta planta, como le decía, la podemos mantener en flor todo el año, pero eso quiere decir que ella necesita absorber nutrientes. Por eso es importante cada 15, cada 22 días, dependiendo del abono que utilicemos, se lo podemos estar aplicando y eso nos va a garantizar que la planta se mantenga siempre en floración, va a tener buenos nutrientes y así entonces siempre la vamos a encontrar así frondosa y con flor. Pregunta de Marlon Pacheco que si el corte que le hiciste a la hoja ¿es recto o inclinado? Es inclinado, normalmente lo que llamamos a 45 grados. Perfecto. Volviendo al tema de la hidratación, ¿cada cuánto, digamos, cuántas veces a la semana en promedio uno debería ponerle agua? Si hablamos que lo hacemos como con el platito, una vez que el platito esté seco, ya es indicador de que necesita más agüita, que normalmente va a ser entre 2 y 3 veces a la semana. Como les decía ahora, depende mucho del clima donde tengamos la planta. Otra cosa que me gustaría recomendarles es cuándo regar, ¿verdad? Porque a veces no sabemos en qué momento. Y es muy importante siempre hidratar, ojalá por las noches, cuando ya el clima está fresco, cuando ya no se va a absorber por el calor el agua. De hecho, la naturaleza es tan sabia, Randall, que si usted ve, cuando va a empezar a llover, normalmente primero se pone como oscuro, empieza a caer una brisa. ¿Y cuál es la idea de esto? Que la misma tierra está como enfriándola, ¿verdad? Porque si tenemos un cambio muy brusco de temperatura, entonces ahí también no vamos a tener tanto éxito en el tiempo. Si regamos al mediodía, cuando hay más calor, si regamos y le hacemos un contraste de calor a la planta, pues entonces ella también se va a resentir. Entonces lo ideal, ojalá que sea después de las 5 de la tarde. Va a tener todo un ciclo de hidratación durante toda la noche y la planta se va a sentir mejor. ¿Qué tipo de abono hay que ponerle? El abono, ojalá que sea específico para floración, para que entonces siempre la mantengamos así. Tenemos ahorita uno que es abono líquido, que entonces es mucho mejor que a veces los granulados, que no sabemos bien la dosificación. Entonces, con abonos líquidos ya viene establecido la cantidad y no nos va a quemar la planta. Muy bien, vea. Doña Fanny Salazar nos mandó esta foto, a ver cuál de los chicos me ayuda, como para poderla mostrar aquí con Víctor. Y ya casi se la enseño a usted. Claro. Eduardo, porque dice que su violeta tiene esas manchitas amarillas que ustedes notan allá abajo. ¿Sí las logra ver bien, Eduardo? Me parece que sí. Bueno, ahorita tal vez me presta el teléfono. Se lo enseño, ya se lo enseño. Y ella quiere preguntarle por qué será que se le formaron y qué podría hacer para combatir eso. Bueno, si vemos son como las hojitas más viejas, ¿verdad? Entonces pueden ocurrir varias cosas. Uno, que ya sea la hoja que ha cumplido su ciclo y que debemos podar, que inclusive esa la podemos reproducir. Lo otro es que el sol va corriendo de acuerdo a la época del año. Entonces, me parece que es más puntual que le haya llegado un poco más de luz, un poco más de sol, entonces esa hojita se empieza a cicatrizar. Pero le recomiendo podarla, aprovechar las hojitas y reproducirlas. Ok, vea. Y dejarla en un lugar donde no le llegue el sol directo, ¿verdad? Eso es muy importante. Mildred Barquero quiere saber cómo controlan los ácaros que a veces atacan a las violetas. Saludos a doña Mildred, muy buena pregunta. Es muy importante siempre estar fumigando. Primero lo que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que le está afectando a la planta. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes van a comprar algún producto, siempre lleven una muestra, porque así entonces la persona que les va a asesorar le puede identificar si es un hongo, si es un insecto, y así darle el tratamiento que ella necesita, porque a veces aplicamos un insecticida cuando tenemos un hongo, entonces no nos va a funcionar nada. Sería como tomar algo para el dolor de estómago, pero en realidad nos duele la cabeza. Ok. 2 preguntas sobre la hidratación. Dice Antonieta Arroyo, o sea que no se le pone agua directa a la mata o a la tierra, sino al platito. Se le puede poner directamente a la tierra, pero si lo hacemos por el plato, evitamos manchar la hoja. Y ella va a estar, absorbiendo exactamente. Lo que hay que hacer muy importante cuando se hace por plato es no encharcar. Ok, eso es bien importante. Y José Francisco Castro dice que si el agua para reproducir debe ser llovida. Gracias a José Francisco, porque se nos estaba quedando esa parte. No necesariamente tiene que ser llovida. Si es llovida es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tiene los minerales que normalmente tienen el agua de tubo, como el cloro o el flúor. Lo que sí es importante es estarla cambiando cada 3 días. Una vez que hacemos esto, entonces cada 3 días
cambiamos el agüita y volvemos a meter la hojita y hasta que nos cree las raíces y ya luego la pasamos a tierra. Pero sí cambiarla cada 3 días. Dice Mari Rojas, Eduardo, ¿el agua de arroz funciona? En realidad, Randall, no le voy a mentir, nunca he probado con agua de arroz. Ok. Pero supongo que por los nutrientes que tiene, perdón que lo interrumpa, no estaría de mal hacer la prueba. Ok. Y dice Maribel Chinchilla, ¿es verdad que si tienen flores no se les puede cortar las hojitas para sembrarlas? ¿Tiene que esperarse uno a que pase, digamos, la floración? No, No. Lo puede hacer en cualquier momento porque si vemos el tallo está totalmente aparte de lo que es la hojita. La flor del tallo es aparte del tallo de la hoja. Bueno, hay un montón de gente mandando fotos de sus violetas. Qué lindo, es que es muy tan conocida, hermosas, ¿verdad? Tan hermosas, sí. Yo ahora le decía a uno de ellos que por menos que usted sepa de plantas, usted identifica una violeta. Donde usted la ve, usted la identifica. Claro, bueno, y quiero terminar mostrándole esta imagen tan bonita que nos mandó Vidinia Abarca. Dice, estas son herencia de mi mamita. Desde que ella ya no está, yo las he cuidado con mucho amor, no han dejado de florecer. ¿Cómo puedo limpiarle las hojitas sin lastimarlas? Y nos mandó esa foto de las violetas tan hermosas que tiene en la casa. Ella dice cosas muy interesantes, son herencia. Las violetas normalmente se heredan. Sí. Pues eso que estamos viendo aquí, que estamos evidenciando, que realmente la podemos mantener durante muchos años. Claro. Y para limpiar las hojitas, normalmente recomendamos, como es una planta peludita, hacerlo con un trapito bien suavecito y húmedo. Inclusive lo podemos hacer con un aspersor con agua como para retirar si tiene exceso de polvo. Bueno, muy bien. Quiero que le cuente a la gente que usted va a rifar 2 de estas, ¿verdad? Ajá, así es, siempre En nos las gusta redes traerles sociales. un regalito, la gente es muy especial y nos gusta devolverle un poquito ese cariño y vean la belleza que les vamos a regalar. Yo voy a sostener otra. ¿Cuántos nos están siguiendo ya en redes sociales? A los que nos siguen, nada más sigan los pasos, pero vean la belleza. Esta es una maceta de Talavera que se elabora completamente a mano, se importan de Puebla, entonces básicamente son una obra de arte, Randa. Y vamos a regalar una en nuestra página de Facebook y otra en la página de Instagram. Y es súper sencillo, solamente deben ingresar, etiquetar un par de personas y van a quedar participando. Sí, sí, sí. Entonces es una en Facebook y otra en Instagram. Una en Facebook y otra en Instagram. Lo y que esto tienen les que va a hacer es decorar seguirlos, bellísimo. ¿verdad? Sí, Entonces, en redes sociales, en ambas, aparecen como Hobby Arte Planta. como Hobby Arte Planta. Y muy importante, pueden participar inclusive en las dos, porque va a ser una para cada red social. Muy bien. Además de seguirlos en sus redes sociales, pueden comunicarse con Eduardo Umaña al 7227-2141. 7227-2141. Y les recuerdo, las redes sociales son Hobby Arte Planta. Ahí yo les ruego que nos tengan paciencia porque Sí. vamos contestando poquito a poco. Es mucha gente la que escribe, me imagino. Sí, es mucha gente, por dicha. Randall, yo no me quiero ir sin enseñarles esto que es muy interesante. ¿Qué es? Vea qué interesante, porque cuando usted definitivamente ya hizo todo lo que yo le enseñé y no da más, o no tiene la luz y no le puede aportar las No tiene necesidades, la mano. vean esta belleza. Estas las hacen completamente a mano y son en porcelana. Ajá. Es una artista costarricense Qué que le lindo. mando saludos a mi amiga Lilian Astorga. Las hace ella totalmente a mano desde cero. Y vea esto que es diminuto. Bueno, yo no sé, yo soy amante de las miniaturas. Y vea esta Póngalas belleza. juntas, Eduardo, para que la gente pueda ver. Para que vean la relación. Esta ya es bastante pequeña, pero esta de verdad que es diminuta. Y también las tenemos en las tiendas por si gustan ahí darse la vueltita y tener una opción diferente. Eso le iba a preguntar, si vos ahí en Hobby Arte Planta las tienen. Sí, es para- las tenemos disponibles. Incluso acabamos de terminar de hacer una colección de plantas de interior, que aquí las tenemos, que trabajamos monsteras, crotos, pero todo en miniatura. Muy bien, Eduardo, muchas gracias y felicitaciones al artista. ¿Cómo se llama? Lilian Astorga. Muy bien, felicitaciones a doña Lilian.